es algo que en los otros a lo mejor puedo utilizar indistintamente, ¿no? Las marcas y todo ese tipo. Entonces, primero, aceite mineral. La formulación de estos aceites de motor no tienen gran refinamiento, ¿okay? Y son recomendados para motores sencillos y un estilo de manejo regular, ¿okay? Entonces, un aceite mineral es perfecto para este tipo de motor. Básicamente nos damos cuenta que podemos tener un aceite mineral y sintético con las mismas nomenclaturas. ¿Qué es lo que les va a hacer el cambio? Que uno va a estar más refinado que el otro. En este caso, el aceite de motor sintético es el resultado de un proceso de ingeniería química. Las moléculas del aceite sintético tienen una forma más uniforme y contienen menos impurezas que un aceite mineral. ¿Sí? En general, los aceites sintéticos ofrecen mejor desempeño a temperaturas extremadamente altas y bajas. Además, estos están formulados con algunos aditivos de alto rendimiento. ¿Okay? Entonces, eso va a ser el cambio entre estos dos tipos de aceite. Pero, esencialmente, la viscosidad debe de ser la misma. ¿Okay? Como la similitud entre el azúcar morena y la azúcar refinada. Es básicamente azúcar morena y azúcar refinada. Las dos son azúcar, van a tener el sabor, pero una es con mayor refinamiento. En este caso, esta tiene un mejor control en la viscosidad. ¿Sí? Entonces es más recomendable, ¿no? El sintético. En ocasiones. Dependiendo qué moto, ¿no? ¿Qué moto? Sí, porque este es perfecto para este motor. Para ese motor es perfecto. ¿Sí? Un aceite mineral para una moto de trabajo, la cual la voy a traer 8 horas al día, mineral, y a lo mejor ni esta marca. ¿Sí? Prefiero hacer un cambio continuo de un aceite que a lo mejor me va a costar 100 pesos en lugar de 180. Le voy a invertir 100 pesos al mes en lugar de 180. Hoy está bien. ¿Okay? Entonces ahí también hay que conocer los requerimientos del cliente, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? No tan estrictas. ¿Sí? Entonces, al tener ese no grado de refinamiento, pues va a estar circulando bien. Y si nosotros tenemos un motor de competencia, pues ahí sí tenemos necesidad de tener una perfecta partícula. Ejemplo, en una Indian sí quedaría, o es lo mismo. Pues yo me atrevería a decir más a las deportivas. A las deportivas. ¿Sí? En este caso, que giran a altas revoluciones y las tolerancias entre sus componentes deben de ser más estrictas, ahí sí le metería un sintético. Ahora lo traigo trabajando, le pongo aceite y le voy a hacer su mantenimiento, ¿no? Le voy a hacer su mantenimiento, digamos que a los 3000. Recuerden que ese aceite va a sufrir esa degradación. Instantáneamente lo voy a... Cuando yo quite ese aceite, no voy a lograr que todo el aceite se salga. Van a quedar residuos y eso me es importante que no suceda. De lo contrario, pues le echaría gasolina y lo quitaría y para de alguna forma limpiarlo. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo ya tengo aceite sucio dentro. No lo voy a sacar todo, porque no me conviene, porque el motor al echarlo a andar otra vez necesita estar lubricado y humectado. Entonces, ya lo retiré, vuelvo a echar aceite limpio, pero ese aceite limpio se va a
pigmentar, se va a pigmentar con todos los residuos del anterior. Entonces, instantáneamente, cuando yo le dé 1 minuto de trabajo, ese aceite va a cambiar de color, pero no es porque esté realmente sucio o en mal estado, sino en este caso se pigmentó, pero no hay problema. Y les digo, si nos ha pasado de que, oye, ver el aceite, nunca un aceite va a quedar así como se lo estamos echando. La miel es un líquido muy viscoso, ¿ok? En este caso es muy importante la viscosidad del aceite, es muy importante. ¿Por qué? Porque debido a la viscosidad vamos a tener la humectación o lubricación de todos los componentes. Si yo tengo una muy baja viscosidad, es como si le metiera agua para tener esa lubricación. Entonces sí debo de tener atención en qué aceite voy a emplear, ¿ok? Entonces, obviamente cada aceite va a cambiar. No va a ser lo mismo ocupar, en el caso de los carros, un aceite para transmisión que un aceite para motor. En el caso de las motocicletas, la transmisión viene dentro, entonces sí se ocupa. ¿Sí? Pues, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de aceite y en base a la nomenclatura de la viscosidad, esta es una nomenclatura de viscosidad, vamos a tener ese grado de fluidez, ¿sí? Aceites muy espesos y aceites de baja viscosidad, ¿okay? ¿Qué significa esa nomenclatura? Por ejemplo, en este aceite tenemos la nomenclatura de 20W5L. ¿Qué es lo que me va a decir esos dos números? El 20 es el grado de viscosidad en frío. La W significa winter, ¿okay? Invierno, ¿sí? Entonces, el grado de viscosidad en invierno. Y para medir el grado de viscosidad en invierno, lo que hacen en un laboratorio, o lo que se hizo en realmente esta es una sociedad americana, sociedad automotriz americana, es la que propone esta nomenclatura, y lo que hizo ella es fijar un grado de viscosidad, un valor puntual, en este caso son 60.000 centipulses, ¿sí? Esta es una unidad de viscosidad, y lo fija, y con los diferentes aceites empieza a ver a qué temperatura es la mínima que resiste esta viscosidad, ¿ok? Y ahí nos va a dar, en este caso, los diferentes grados de viscosidad. Por ejemplo, un 0W puede llegar hasta menos 40 grados centígrados, manteniendo esta viscosidad. Un 5W puede llegar a menos 35 y, por ejemplo, un 20W, que es el más común que utilizamos, va a llegar a menos 20 grados, ¿ok? ¿Esto porque esta parte es más dirigida hacia esos países en donde realmente hay inviernos? Aquí nosotros prácticamente vivimos siempre en lo cálido, ¿no? Entonces, en esos países donde realmente está frío, se congela, pues ahí el problema es que debo de tener forzosamente mi motor lubricando, ¿ok? Entonces, la viscosidad es muy susceptible a la temperatura. Entonces, si yo bajo mucho la temperatura, puede ser que hasta mi fluido se llegue a congelar. Y todo eso lo debo de estar controlando, ¿sí?
Y en el caso de los vehículos, pues cada uno de los fluidos debe estar al pendiente de que puedan llegar a su punto de congelación. Entonces, este es un antifriccionante con el objetivo de nosotros poder tener nuestra caja de transmisión dentro del mismo motor. Esa va a ser la diferencia entre un aceite de automóvil y un aceite de motocicleta. ¿Okay? El MA2. ¿Okay? Ese es el principal. Que ya lubrica todo, ¿no? La caja y... Sí, ya, ahí ya se lubrica todo. Los aceites, por ejemplo, un 15W va a empezar con una viscosidad alta en frío. Obviamente al calentar va a disminuir. Aquí la importancia es que a altas temperaturas nosotros nunca vamos a estar a 0 grados centígrados. Bueno, en algunas partes del país yo creo que sí se llega. ¿Okay? Entonces, pero realmente lo que a nosotros nos importa más es esta parte, que se conserve, ¿sí? A altas temperaturas, que mantenga esa viscosidad necesaria en todo el motor para estar lubricando. ¿Okay? Dudas, para cadena. ¿Okay? Ahí hay muchas marcas, en este caso vamos a examinar 3 marcas. ¿Sí? Vamos a examinar 3 marcas, vamos a ver su calidad. En este caso, pues sí, tendríamos que cualitativamente poder examinar la potencia lubricante y también la adherencia. Aquí en una grasa para cadena lo que más me va a importar es la adherencia, que realmente se conserve donde la quiero. ¿Sí? Eso es lo que deben de examinar en una grasa para cadena. Tenemos un freno de tambor o un freno de disco. ¿Cuál va a ser la diferencia? En este caso, el freno de tambor actúa radialmente. ¿Sí? Está el eje aquí y abre. Frena radialmente. El freno de disco, tengo el eje aquí y va a frenar en dirección al eje de la rueda. Va a frenar axialmente. ¿Sí? En este caso, el freno de disco sí va a ser más potente. Yo creo que varios lo han visto. El freno de tambor es efectivo, pero no tiene la misma potencia. No quiere decir que sea malo. ¿Sí? Regularmente, el freno de tambor lo colocan mucho en la llanta trasera. Y esto porque sí nos dan un poquito más de dominio. No es tan brusco el frenado, entonces podemos controlar de alguna forma algún derrape. Obviamente ya las tecnologías del ABS pues vinieron a solucionar esa cuestión en el freno de disco, porque el freno de disco es súbito. ¿Sí? ¿Ok? El funcionamiento de los dos. ¿Sí? El principio de funcionamiento es el mismo. Tengo una palanca, transmito, por ejemplo, en el caso del freno hidráulico, transmite una presión sobre un fluido y esa presión se propaga por una línea y me genera un movimiento. Puede ser de un mecanismo de apertura o de cierre. Para los dos elementos. Estos elementos van a ser los elementos de desgaste que vamos a conocer como balatas, tanto en esta parte como en esta parte. Ahí vamos a revisar el estado, que haya material en las balatas, darles un servicio, un indicado especial y también cómo cambiar ese líquido que transmite la presión, el líquido de frenos. ¿Okay? Balatas. Principalmente las más comunes tenemos las balatas cerámicas y semimetálicas. En cuestiones de ventajas de las balatas cerámicas son más suaves, lo que ayuda a que
el desgaste de la superficie del rotor sea menor. En este caso hemos tenido varios clientes que nos dicen, oye, es que le acabo de cambiar las balatas y ya se desgastaron, o sea, ya se las tengo que cambiar otra vez. Les digo, ahí primero tienen que ver tu forma de manejo. Si siempre voy con el pie, con la mano, con el freno, pues obviamente se van a desgastar. Pero algo que les digo muy recurrentemente, ¿qué prefieres que se desgaste? ¿Tus balatas, que son realmente para desgastarse, o tu disco, que ese no es un elemento de desgaste? Y que las balatas te pueden salir de 100 a 200 pesos, o tu disco que te va a salir de unos 1,500 a 2,000 pesos. ¿Qué quieres que se desgaste primero? Entonces, ahí viene la parte, ¿no? Entonces, pues sí, de modo, tengo que hacer mi cambio recurrente de ese elemento, que es un elemento de desgaste, ¿sí? Son más silenciosas porque los materiales con los que están fabricados producen una fricción suave para detener el auto de manera consistente, ¿okay? En el caso de las semimetálicas, son más económicas, la transferencia de calor es excelente debido a que tienen elementos metálicos y tienen buena conductividad térmica, ¿okay? El tener esa buena conductividad térmica pues me va a ayudar a que mi disco no se vaya a deformar por calentamiento, ¿okay? Y al ser duras pues se van a desgastar poco a poco. En este caso es una ventaja pues, mentirosa, ¿no? ¿Okay? Bien, en caso de las desventajas, pues las cerámicas van a ser más costosas, pues son más suaves, se van a desgastar más rápido y someten al disco a mayor calor, ¿okay? En el caso de las semimetálicas, desgastan el rotor con mayor rapidez, que eso sí no me conviene, y a veces es un problema encontrar los discos. O sea, no es tan sencillo así de que, oye, véndeme el disco de tal moto. O sea, no es muy común encontrar los discos de freno, o sea, sí se batalla, ¿no? Forman parte del cuadro de una moto. Esta la podemos entender como las partes elásticas del cuadro, ¿okay? En este caso los amortiguadores. Su principal función es absorber los impactos, ¿sí? Y vamos a tener amortiguadores, en este caso, de este tipo. Yo soy muy fanático de la herramienta. Sí tengo una compulsión por estar comprando una herramienta, ¿no? Una matraca, ¿no? Es una matraca, sabemos que tiene 2 sentidos de giro. Y con esta parte pues, hacemos el cambio de giro. A lo mejor lo que sí no muchos sabemos es que esta matraca en especial se llama de 3 octavos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta medida son 3 octavos. ¿Ok? Entonces esta matraca la vamos a conocer como matraca de 3 octavos. ¿Ok? Y para esa matraca pues vamos a tener que usar dados de 3 octavos. ¿Ok? Dentro de los dados tenemos medidas en fracciones que representan medidas, lo que conocemos como estándar, pues realmente son medidas inglesas de pulgada, ¿sí? Si alguien a lo mejor algunos recuerdan que aquí se refería a una pulgada porque se empezó a ocupar una pulgada. Una pulgada nos representaba este espacio, ¿sí? El espacio de este hueso hasta la punta del dedo, ¿okay? Entonces, esto los ingleses decían, dame tantas pulgadas de lazo. Entonces, de ahí se derivó y pues ya sabemos que tenemos una pulgada. Entonces, regularmente nunca vamos a emplear, o en el 90% de los casos no vamos a usar dados estándar. Siempre vamos a utilizar dados milimétricos. La única marca que utiliza estándar es Hamilton, ¿okay? Entonces, dados estándar no los vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque nos van a quedar flojos. ¿Qué vamos a ocasionar? Vamos a dañar las cabeceras. ¿Okay? Y ya, yo creo que algunos de ustedes ya se van a haber aventado un tiro en sacar un tornillo barrido, ¿no? Y es un tiro, pero tiro. ¿Ok? Medida de 1/4. ¿Sí?
esta se conoce, es lo mismo, pero es matraca de un cuarto. Ok, dentro de las matracas me van a servir para apretar, pero nunca para aflojar. ¿Okay? No lo vamos a utilizar para aflojar. ¿Por qué? Porque el mecanismo que traen por dentro, si el torque que trae ese tornillo es muy grande, lo que voy a causar es romper el mecanismo de eso. Entonces no se utilizan para aflojar. ¿Qué voy a utilizar para aflojar? Un maneral. Tenemos manerales de media pulgada y de 3 octavos. ¿Okay? Entonces esto es lo que voy a utilizar. Ya aflojé, ahora sí ya puedo utilizar mi matraca. Esa es la forma correcta de utilizar la herramienta. Por ejemplo, este que es de puntos intercambiables es muy útil, ¿no? Aquí en el proceso de mantenimiento, aquí realmente no van a cobrar tanto el conocimiento. Lo que se va a cobrar es el tiempo que van a estar empleando. ¿Sí? Entonces, un instrumento de este tipo, pues sí me va a hacer eficiente mi trabajo. ¿Sí? Estoy aflojando un tornillo de cruz y de repente, ¿sabes qué? Tengo que cambiar a plano. ¡Pum! Lo cambio y empiezo a trabajar. Entonces, ahí realmente en el mantenimiento tienen que ser eficientes en su tiempo. ¿Sí? ¿Okay? Nosotros lo conocemos como desarmador de cruz, pero su nombre, digamos, correcto es Phillips. ¿Sí? Entonces hay medidas, es Phillips 1, Phillips 2, Phillips 3 y creo que hasta esta parte. ¿Okay? Entonces en función a eso es lo que voy a utilizar. Bueno, otra cosa, creo que no la presenté con ustedes porque tuvimos ahí un contratiempo. Pues soy Charlie, no me hablen de ustedes, no soy profesor, digo, soy Charlie para ustedes y bueno, una disculpa ahí. Ok, entonces eso es muy importante lo que menciona él. ¿Por qué? Porque si realmente los tornillos de cruz son los que más se barren, aún así utilizando la medida que es un problema. Entonces, un consejo que les doy, esos tornillos de cruz que vienen en las motocicletas, que son frecuentemente utilizados, cámbienlos por Allen. ¿Sí? No se metan en problemas y cámbienlos por Allen en cuanto puedan. ¿Sí? Por lo mismo, porque, les vuelvo a repetir, es un tiro. Y a veces hay de tiros a tiros, ¿no? Hay tiros que pueden durar un día, entonces, o de plano que te vencieron y los vas a tener que llevar al torno a que te saquen el tornillo. Los fijos, ¿de acuerdo? Normales. En el caso de las matracas es muy común de que yo estoy utilizando, por ejemplo, mi maneral de media, pero lo que tengo es un dado de 3 octavos a la mano. Entonces tengo una reducción. ¿Okay? Y así como existen reducciones, también hay ampliaciones, pero no son muy comúnmente usadas. ¿Sí? También existen. ¿Okay? También algo muy importante, las extensiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí con mi extensión, y esto sí es muy útil. ¿De acuerdo? Hay veces que no puedo entrar, no me deja manipular, entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Sí? Otra cosa que luego sí es muy empleable en la parte de ejes. No me es suficiente con este. ¿Por qué un maneral me va a ayudar a aflojar? Básicamente, porque me va a estar generando lo que conocemos como un brazo de palanca. Mientras mi brazo de palanca esté más lejos de mi eje o de la parte donde quiero aflojar, voy a tener que hacer menos fuerza. ¿Okay? Entonces, lo que me conviene es tener un brazo de palanca largo. En este caso, o en el caso de las motonetas, créanme que esa tuerca de la llanta trasera también es otro tiro. ¿Sí? Entonces ahí hay que ingeniársela. ¿Sí? Muy regularmente las pistolas neumáticas no las hacen. Entonces hay que buscar un buen brazo de palanca para esto. Y aquí sí les recomiendo un buen maneral, por lo menos de 3 octavos para esos tiros, ¿no? En este caso, estos más que nada son de uso común. ¿Okay? Y
El uso de este maneral es más que nada para curar mi herramienta, en este caso las matracas. ¿Sí? Entonces, esto es ¿Esa de cuánto dijiste que era esa medida? 3 octavos. 3 octavos. ¿Ok? En la parte de mantenimiento no es muy importante que me compre el kit más grande de Craftsman que viene en varias charolas. No se lo recomiendo. Yo lo hice porque tengo un problema compulsivo con la compra de herramientas, pero no se lo recomiendo. ¿Qué les voy a recomendar? Cómprense el chiquito de Craftsman, viene con un desarmador y viene con la matraca de 3 octavos, milimétrico. ¿Sí? Ronda, creo que ahorita con descuento está máximo 900 pesos. Y con ese es más que suficiente. Tengo desarmadores, tengo las puntas, tengo los dados correctos. Lo repito, milimétricos, porque venden el estándar y es lo único que les va a causar el problema. ¿Okay? Esta llave es una llavecita china, pero es muy útil, porque si pueden ver, trae las medidas más usuales que utilizamos en la moto, trae el 8, trae el 10, trae el 12, y como se los digo, lo que se va a cobrar aquí en el mantenimiento es la eficiencia. Entonces, mientras más eficiente yo sea, pues más tiempo voy a tener para disfrutar, ¿no? Entonces, mejor. ¿Ok? Entonces, esa llavecita, pues yo creo que no vale más que 50 pesos. Entonces, ¿Y esta cómo se llama? es una llave T de 3 medidas. Llave T. Tenemos llaves T de una medida, las amarillas, por ahí un poco sí pueden descolgarme. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esa llave. Entonces, es algo similar, pero es muy funcional esta parte. ¿Okay? Siguiente, una herramienta especializada, en este caso es un torquímetro, y es un torquímetro de aguja, por esto, que trae una aguja. ¿Okay? Entonces, básicamente cómo funciona, pues tal cual, yo pongo un dado, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tal cual. Entonces, se dan cuenta, al ir apretando, la aguja me va a ir marcando el grado de torque que le estoy dando a ese apriete. ¿Okay? Entonces se va a ir moviendo, la aprieto y se suelta. ¿Okay? Y en base al torque que vimos en las tablas, pues yo puedo ir ajustando este motor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ese como cuánto cuesta? Este vale como 500 pesos. O sea, realmente no es caro. Hay otro tipo, ahorita que saquen las motos, se los traigo. Hay otro tipo, sí me gustaría que hicieran algunas pruebitas. ¿Hay alguna tienda que se recomiende para motocicletas comprar herramientas? No. Yo la verdad, ¿qué te puedo recomendar? La calle de Corregidor. Vas a encontrar todo y en el mejor precio que vas a encontrar. Y Craftsman en Seats, a veces yo tenía la mala impresión de que es caro. No es caro. Ah, pues tiene un buen. Sí. Es una marca rojita, ¿no? Ajá. Sí, no es caro, la verdad es que no es caro. Entonces, me parece que por ahí luego tienen promociones de ese torquímetro. Les digo, hay otro, ahorita se los enseño. Es un torquímetro de trueno, en este caso se gradúa. Aplico el torque y trueno. ¿Okay? ¿Esos sí son más caros? Ese sí está un poquito más caro, prácticamente como el doble que este. ¿Okay? Entonces, Pero los dos son efectivos. los dos son efectivos, no hay pierde ahí. ¿Ok? Entonces, siguiente. Aquí esta es una pequeña prensita que nosotros conocemos como el lubricador de chicote. Entonces, metemos el chicote, lo cerramos y le inyectamos por este orificio, afloja todo. Okay. Inyectamos, afloja todo y vamos a empezar a lubricar nuestros chicotes. Estamos en la primera práctica. ¿No? Sí es un poquito complicado, pero digo,
tarda mucho, pero AliExpress es lo calibrador, vernier o pie de red. ¿Okay? Este tipo de medidor nos va a servir para dos cosas, ¿no es cierto? Para tres. Puedo medir, en este caso, medidas externas. Internas o profundidades. ¿Ok? Esto nos sirve para esto. Y en este caso, ¿cómo se ocupa? Digamos, abrimos y ahí, por ejemplo, tendríamos que ver en qué número de esta escala central coincide. Abajo está en pulgadas. Primero, abajo está en pulgadas, arriba está en centímetros. Nosotros trabajamos en centímetros siempre. ¿Okay? Entonces, el 0, ¿sobre qué número está? Ahí llegando, más o menos, 21, en el 21. Tenemos el aceite. En este caso, este sería un aceite para moto, para carro, pues, y sería mineral o sintético. Para moto, mineral, ok. Tenemos, y debe de traer ahí un emblema de lo que dijimos del aditivo, MA2, ok. Entonces debe de tener ahí un, ¿sí? ¿Sí lo trae? Sí, dice MA2, ¿no? Ok. Después, ¿me traes una flojato? Tenemos lubricante para cadena, en este caso, marca Acron. Lubricante para cadena, marca Motul. Esta marca es francesa. Los franceses son muy buenos en rheología, que es esa rama que estudia como la viscosidad de los fluidos. Entonces, es una marca muy prestigiada, ¿no? Creo que lo único que está un poquito por encima de Motul podría ser Liquimoli. Liquimoli sí podría estar un poquito arriba, pero son muy buenos los franceses. Y bueno, aquí tenemos igual el aceite para frenos, que vamos a hacer una práctica. Y elementos de limpieza, por ejemplo, aquí sí les digo que son muy útiles. Todos esos cepillos que dejamos de utilizar, guárdenlos, funcionan bastante bien. Una brocha, ¿no? Fíjense cómo viene. ¿Ok? ¿Sí? Abraza aquí y este va a abrazar acá. ¿Ok? Pero aquí se tienen que dar mucho cuenta. Este pequeño tope tiene que entrar aquí, que va a ser lo que va a evitar de que se empiece a mover de más el... ¿Sí? Va a bloquear el acelerador. En algunos ¿Okay? también viene abajo, ¿no? O abajo, puede venir abajo. Digo, eso no es ley, puede venir. ¿Con qué la podemos limpiar? Con un trapo húmedo. Trapito húmedo. Un trapo húmedo. Entonces, tienen ahorita de ahí, agarran un azul y lo limpian, ¿no? Entonces, aquí está esta. Hay que guardarlo. Bueno, se queda aquí. Y aquí ya podemos lubricar. ¿Ok? Ya saben cómo lubricar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ponen su lubricador y Esos fueron los que cambié. ok. Desde los barrios. Cambio. Entonces este tornillo. Y aquí debemos de tener el otro. No, acá está. Giramos tantito. Siempre hay que buscar la forma más cómoda de trabajar. Siempre. Entonces, igual, retiramos. Retiramos. ¿Okay?
Aquí, por ejemplo, les aconsejo que en sus primeras operaciones tomen fotos, ¿sí? Siempre. Pues, por ejemplo, un tornillo va a estar más largo que el otro. ¿Ok? En este caso ya salieron los dos. Ok. Y vamos a quitarlos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducir el cable y si se dan cuenta sale de este lado en un orificio pequeño, del otro lado es grande. ¿Ok? Prensamos. Colocamos un sello lo más posible, va a salir por los dos lados, pero aquí es donde tenemos que tener cuidado. Aquí, ahora sí. Introducimos en esta parte. Entonces ahí lo que vamos a hacer es estar inyectando. ¿Sí? No le voy a dar súbitamente porque todo se va a salir por acá. Entonces lo que quiero es que caiga hacia la funda. ¿Ok? Póngale allí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a jugar con él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que baje. ¿Ok? Entonces, adelante. ¿Quién lo quiere intentar? Mientras voy por esté todo en orden, todo derecho. ¿Ok? Esto es adicional. En el desarmado, debo de poner atención en los bujes, tanto en el desarmado delantero como en el trasero. ¿Cómo vienen los bujes? Dense cuenta en este buje. ¿Sí? Este buje tiene una forma como cónica. El diámetro mayor viene hacia el lado de la horquilla. Entonces en esa misma forma lo tenemos que colocar. De este lado traemos el cuentarevoluciones. ¿Sí? Vean cómo esta pestaña choca en esta pequeña escaloncito. Entonces de igual forma lo tenemos que colocar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a armar y de este lado lo vamos a poner. Es decir, si la vuelvo a poner y la pongo contraria, puede ser que empiece a trabajar diferente. Entonces, una cadena usada en el mismo sentido. ¿Sí? O sea, de que va a quedar, si esta cara la ponemos de este lado, va a quedar, pero puede estar trabajando diferente y hasta hacer un poco de ruido. ¿Y cómo se ve?